por si Entonces, acaso. lo que me produjo esta inquietud, yo diría, es el camino que uno tiene que seguir como alumno para poder desarrollar estas aptitudes que plantea el texto. Quizá un tema en cuanto a al tema formativo, a mi incomodidad ahora que me lo planteo así. Pero claro, es como que yo me puse a pensar cómo un profe llega o puede llegar a lo que se plantea en el texto, qué debe hacer en cuanto a la forma de aprender a enseñar y la reflexión crítica de la información, etcétera. Yo creo que ahí tienes como bastante claro como el Mm, camino que debes seguir, porque en el fondo, claro, siempre que uno se enfrenta a esto, puede generar distintas cosas, obviamente que todos somos diferentes, pero una de las cosas que puede ocurrir inicialmente cuando uno se enfrenta a cualquier texto, y sobre todo en textos de esta naturaleza, es un poco de ansiedad, como podré yo llegar a, me imagino que la ansiedad tiene que ver con las expectativas, como podré yo llegar a hacer todo esto para ser un profesor, quizá esa es tu pregunta, y eso es válido y es interesante que ocurra ahora también, en este momento, y justamente en esta práctica, que tú estás en un autorreconocimiento. Entonces, por lo mismo, yo creo que en la misma pregunta que tú tienes, hay harto de la respuesta. Mm, No sé si me explico. O sea, en el sí, fondo, te estás claro. explicando súper bien el texto. O sea, yo con lo que tú dices, ya me puedo Mm, imaginar, lo resumes muy bien. mm. Entonces, mm. yo creo que no va a ser difícil para ti poder ponerlo eso en un texto. No sé si esa es la dificultad que tienes. Ahora, que te genere un poco de ansiedad o eso es algo como lo hablamos en la clase anterior, que no es poco frecuente y también significa que algo te está produciendo. O sea, que en el fondo esto no es como inocuo leer en general. Cuando uno lee, esto moviliza cosas. O sea, Mm. eh, y en este caso nosotros lo estamos llamando justamente a eso. Que cuestionen, que se cuestionen a ustedes mismos, que vayan formando su identidad, que no, lo mismo que hablábamos del texto anterior, que no repitan, que se sientan Ya. como llamados a desarrollar un camino que ya partieron, digamos, como formación inicial, docente. Sí, yo agregaría también lo otro es que, como para bajar la ansiedad, es que con la carrera docente que ustedes, bueno, ustedes son una generación y la del año pasado que entran como en la carrera, en la ley de desarrollo docente. Eso significa que parten en primer año, porque la universidad está escrita esa por ley, y eso, bueno, tiene complicaciones que, bueno, no la vamos a hablar ahora, pero con respecto a la universidad, pero con respecto a ustedes, es que una vez que salgan de quinto año, que el quinto año hagan su práctica, su titulación, entran a un proceso en donde son considerados profesores Nobel, que se llama, o sea, el profesor inicial. Y ese profesor inicial tiene, de alguna manera, ciertas cosas que cumplir, y que se supone que la universidad lo prepara para eso. Pero posterior a aquello, el Estado, en este caso el Ministerio de Educación, se encarga de entregar una serie de nuevos insumos a este profesor en que va adquiriendo una experiencia. Y a través de esa experiencia, más otras evaluaciones, va escalando en términos de su desarrollo. Entonces, mucho de este texto está asociado, probablemente por la época en que se hizo, 2016, claro, Sí, fueron los insumos para la carrera de desarrollo docente, porque aquí está Beatriz Ábalos, que ella ha escrito mucho sobre esto. Entonces, empiezan a ser insumos de la carrera de docente. Eso significa que tú, cuando termines el quinto año, salgas tu primer año de profesor, seas un profesor terminado, concluido. Y este texto habla como de eso, como del profesor, de todo lo que debe tener un profesor, pero no está planteando que es el único eh, camino y la única, como el que tienes final. que cumplir, claro, pero Claro. tiene que ver con que en el fondo no es, ustedes no están en la misma situación quizá en la que estábamos
nosotros cuando nos formamos como profesores y profesoras, uno se sentía como un estudiante hasta que terminaba y ahí empezaba recién a formarse como profesor y a formarse en la, digamos, ya en la práctica profesional. Claro, Entonces este es un cambio como del del paradigma. paradigma. Claro. Claro. Y además que un poco lo que el texto llama es que hay bueno, un poco lo que hablaba el estudiante anterior, ¿cierto? Que plantea el Benjamín, que esto epistemológico que tienen los profesores, que de dónde se paran de alguna manera para ser profesores, aquí lo está nuevamente reafirmando. O sea, sigue existiendo una disociación entre la reflexión teórico-práctica. O sea, por más que se aparezcan nuevas informaciones con respecto a cómo el ser humano aprende, siguen estando disociadas. O sea, tú lo sabes, lo aprendes, lo lees, lo estudias, incluso lo relatas, lo escribes en un trabajo, pero cuando vas a hacer la práctica, propiamente tal, vuelves a la actividad que se hacía hace 80 y 100 años atrás. ¿Entiendes? Entonces, estos textos tienden a ir siempre a ese espacio. ¿De qué manera se aprende a enseñar en la experiencia de la práctica profesional? Es un llamado a las universidades. ¿Cómo hacen ese proceso? O sea, ¿cómo en la universidad no se habla de pedagogía, por ejemplo? ¿Sí? Sí. Entonces, ahí tenemos no solamente un problema los estudiantes, sino también un problema nosotros, como departamento incluso. ¿Cuánto hablamos de pedagogía en el departamento? ¿Cuánto hablamos de educación musical? ¿Sí? ¿Cuánto estamos conectados con la pedagogía más que con la música? Entonces, la tendencia es conectarse más con la música, ¿sí? Como disciplina, más que como con la pedagogía, que en la que implícitamente está el aprender a enseñar. ¿Cómo enseño, cierto? Y es una pregunta que tiene 200, 300 años, por poner una fecha pequeña. O sea, ahí tenemos un problema en general. O sea, Y también, todas las... perdón, No, dale. lo que he visto un poco es que también cuando se aborda la didáctica, todo está centrado en cómo enseño, pero no en cómo aprenden, cómo Claro. se aprende. Eso también es algo que hemos tratado de ir integrando un poco, porque van de la mano, pero así todo también eso se ha ido separando, se ha ido escindiendo, así como ya, yo sé cómo puedo enseñar esto, pero en realidad siempre pensando que todos aprenden de la misma manera y que el aprendizaje es algo que va a ocurrir porque yo ejerzo una acción como per se, solo por hacerlo. Entonces, sin centrarse en cómo se aprende y además que hay un montón de teorías actuales acerca del aprendizaje que tampoco se han tomado mucho en cuenta. Claro. Y ahí entran los aparatos que hemos estudiado, o sea, un poco las ideologías de fondo, si también en términos ideológicos se quiere llegar al camino de verdaderamente tomar estas nuevas teorías con respecto al aprendizaje, o se quieren mantener en su estatus finalmente, y esa es la discusión que tenemos hoy en día, ¿cierto? Que si los niños vuelven a la escuela o no vuelven, porque dicen que no están siendo eficientes las clases vía online. Ya, entendemos que no tienen una eficiencia, pero no se está pensando en el niño, se está pensando en la eficiencia del sistema. Claro, eso es lo que... Nuevamente es que todos preocupados que no es que están perdiendo clases, que van a perder el año, pero ¿qué año van a perder? ¿Qué año van a perder? Si la gente se está muriendo en las calles en otros países. O sea, ahí ¿entiendes? Epistemológicamente o ideológicamente hablando, nuevamente, donde te paras a construir esa realidad. Entonces, el ministro de Educación, disculpa, se para diciendo, el 27 vuelven a clase y suspendiste el plebiscito del 26 para no juntar gente en la calle. Y ahí nuevamente aparece el fondo ideológico que tiene el discurso, ¿cierto? El discurso es que estamos perdiendo eficiencia. O sea, le estamos pagando a los profesores, pero no se está cumpliendo el objetivo que tenemos como ministerio,
que los niños aprendan una buena cantidad de contenidos X en tal fecha y en tal fecha. Y nuevamente, todos, los periodistas, los ministros, los senadores, preocupados del contenido. Fíjate, tú escuchas el discurso contenido, pero no hablan de aprendizaje, porque hablar de aprendizaje constituye meterte probablemente en un aparato teórico que no dominan, pero contenido sí, porque contenido tiene que ver con simplemente un trasvasije de libros o de palabras o de conocimiento que se trasvasija al otro nomás, ¿ah? Sin mediar un aparato que diga si el estudiante a través de esta cosa de contenido logra generar aprendizajes, habilidades. Y ahí estamos absolutamente disociados. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Y desde ese ámbito sería, no sé si la palabra sea aceptable o como permitido, como abordar el trasfondo ideológico en el trabajo, o sería alejarse claro, de la ideologización. no, pues, ¿Sí? de hecho eso es lo que nosotros esperamos, que ustedes incluso a través de la lectura de texto puedan ir con reflexiones más allá, porque a la larga nosotros lo que estamos haciendo es, ya que ustedes no tuvieron la posibilidad de ir a la práctica por la cosa del estallido social, porque, bueno, al igual que hoy, o sea, si hubiésemos hecho práctica hoy en día, tampoco hubiesen podido hacerla porque estamos sin colegio. Lo que hacemos es decirle, bueno, esta es la bibliografía que logramos concentrar para que ustedes tengan la mayor cercanía con lo que está pasando en la práctica, pero en términos teóricos. O sea, y cuando hablamos, y otra vez, queremos ser súper claros con esto teórico, porque cuando uno habla de lo teórico, pareciera que siempre, claro, les duele a la gente. No, es que el profesor es muy teórico, es que estamos haciendo trabajos teóricos. Estamos haciendo un trabajo teórico basado en la experiencia. Claro, como una reflexión en la práctica, y la reflexión es teórica. La reflexión siempre es teórica. Tú puedes asistir a un colegio un año, te podemos dejar sentado y en un año, y no vale de nada si tú no llegas a hacer una reflexión teórica con respecto a eso. No sirve la experiencia por la experiencia. No sirve jugarte un partido de fútbol y después no reflexionar sobre cómo jugaste, o dónde estuvieron tus problemas cuando jugaste, si corriste más de lo que debiste correr, si fuiste poco eficaz en los tiempos de conducción. ¿Entiendes? Ahí siempre lo hacen hasta los entrenadores de fútbol, que pensamos que son cabeza hueca, que son cabeza de músculo, juegan con una cantidad de estadísticas que tú no te la imaginas. No sé si tú sabes que de los software que los DT manejan. O sea, hay software de análisis del movimiento que traquean todo el movimiento de cada jugador. Todo. Ellos tienen, Bielsa tenía semana a semana toda la cantidad de minutos que jugaban sus jugadores, la cantidad de pase-gol que hacía, la cantidad de pases, la cantidad de errores, la cantidad de movimientos erráticos, lo tenía todo en estadística, y con eso tomaba hacia las nominaciones. Eso es un aparato teórico, basado en la práctica, que le ayudaba después a que su equipo jugara mejor. Esto es algo muy similar. Nosotros tenemos una serie de estadísticas, porque tenemos aquí a Beatriz Ávalo, por ejemplo, en este texto, que aparece muchas veces nombrado, y Beatriz Ávalo ha trabajado particularmente el tema de la práctica, el tema de esto de meterse en las escuelas. O sea, ha tenido mucho trabajo in situ, ahí, ante la papa quema. Entonces, si tenemos toda esa experiencia de investigación, que no la tenemos que ponerla al servicio de la práctica. Entonces, hay que bajarse un poco con el concepto ese teórico como algo alejado. Al revés, en este caso la teoría te ayuda fuertemente a la práctica y al trabajo práctico. Así que claro, si tú puedes de esto deducir una ideología de fondo, o sea, desde dónde se están parando para construir, claro, sería interesante. De hecho, tiene mucho que ver con esto de aprender a enseñar lo que estamos viendo hoy en día. Si una clase de Zoom en las escuelas está reemplazando la presencialidad. Y si reemplaza la presencialidad, ¿qué efecto tendría que los niños sigan metidos en un colegio 8 horas diarias? Podría llegar a la deducción de que no es necesario y que los propios se queden en las casas y cada niño enchufado a un computador aprendiendo desde su casa, porque tiende a ser más eficiente. Chuta,
pone en tela de juicio la pedagogía como tal, ¿cierto? Claro. Esa es la reflexión que tienes que hacer, Felipe. Claro. Ya, muchas gracias. Sí. Una cosita cortita que ahora se me ocurrió también, para ver si Dale. está aceptado. Se me ocurre igual, leyendo un poco el texto 3, entre el 2 y el 3, la idea de que la escuela